El trabajo con la sombra constituye una herramienta poderosa y fundamental para sanar nuestros problemas de relación. Así, por ejemplo, cuando en una situación crítica una mujer se pregunta ¿qué es lo que haría mi hermana en este caso? No está sino evocando sus propias capacidades latentes o invisibles, que resultan, en cambio, patentes en su hermana. Es por ello que cuando un ser humano acepta a los demás y es capaz de valorar e integrar un rasgo ajeno que le resulta poco familiar, la agresividad, el sosiego y la sensualidad, por ejemplo, está expandiendo su propio yo. La aparición de nuestros opuestos también está presente en las relaciones que tenemos con personas del otro sexo. Tendemos a enamorarnos y a formar parejas con personas que son completamente diferentes a nosotros. Sumiso y agresivo, introvertido y extrovertido, creyente y ateo, reservado y charlatán, y así sucesivamente. Es como si nos sintiéramos atraídos hacia ellos porque poseen algo de lo que nosotros carecemos. Como si ellos hubieran actualizado cualidades que permanecen latentes en nosotros. En este sentido, una mujer tímida dejará que su marido hable por ella, por ejemplo. En nuestra sociedad existe una razón cultural que justifica este extraño matrimonio entre opuestos, ya que el ego ideal del hombre, racional, dominante, calculador y orientado hacia metas, constituye el lado oscuro del ego ideal de la mujer, emocional, sumisa, protectora y orientada hacia procesos. En consecuencia, la mayor parte de las veces nuestra sombra y la persona amada suelen compartir las mismas cualidades. Según la astróloga y analista junguiana Liz Green, los hombres excesivamente espirituales, educados y moralistas suelen tener una sombra muy primitiva y, por consiguiente, tienden a enamorarse de mujeres muy rudimentarias. Sin embargo, agrega Green, cuando tropieza con esas cualidades en personas del mismo sexo, tiende a odiarlas. En consecuencia, añade, nos enfrentamos a la curiosa paradoja de estar amando y odiando sistemáticamente la misma cosa. Cualquier relación íntima puede constituir un excelente ámbito para nuestro trabajo con la sombra y hacer que el fuego del amor alumbre los lugares más recónditos, arroje luz en la oscuridad y nos permita al fin penetrar en nuestro propio yo interno. En los últimos 2 milenios de la cultura occidental, el cuerpo ha permanecido recluido en la sombra. Los tabúes de una casta sacerdotal que solo concedía importancia a los reinos elevados del espíritu, la mente y el pensamiento racional, han desterrado a la oscuridad los impulsos animales, las pasiones sexuales y la naturaleza efímera del cuerpo. Por si esto fuera poco, el advenimiento de la era científica terminó concluyendo que el cuerpo no es más que un recipiente de productos químicos, una simple maquinaria carente de alma. Como resultado de todo ello, se ha acentuado la división entre el cuerpo y la mente. La cultura favorece el desarrollo del hemisferio lógico izquierdo y promueve la lucha que sostiene el ego individual, desalentando al mismo tiempo el crecimiento del hemisferio intuitivo derecho. Esta división termina escindiendo en 2 partes la superficie de nuestra cultura, generando con ello todo tipo de polaridades: carne, espíritu, pecador, inocente, animal, divino, etc. Las terribles consecuencias de este paradigma, el cuerpo enajenado como sombra, para nuestra vida en general, son la culpabilidad y la vergüenza con la que suelen estar asociadas nuestras propias funciones corporales,
la pérdida de nuestra espontaneidad en movimientos, la lucha a muerte contra las enfermedades psicosomáticas y las terribles consecuencias de las epidemias que asuelan nuestro tiempo. El abuso parental, las adicciones sexuales y a las drogas y los trastornos alimenticios. La afirmación de las tradiciones religiosas y espirituales de que el objetivo de la evolución del ser humano consiste en trascender al cuerpo, no consigue sino ahondar más todavía esta división. Los cristianos y los hindúes, por ejemplo, intentan reconducir los deseos del cuerpo hacia propósitos más elevados, considerando al mismo tiempo que nuestras necesidades de placer y ocio son inferiores. Los defensores de las terapias corporales, por su parte, no devalúan al cuerpo, sino que consideran que constituye el vehículo idóneo para llevar a cabo la transformación, el templo sagrado en el que se realiza el trabajo espiritual. En palabras de John P. Conger, el cuerpo es al mismo tiempo la escuela, la lección, el protagonista, el preciado enemigo y el trampolín que nos permite ascender a los reinos superiores. La mayor parte de nosotros tiende a creer que la sombra es invisible y que se oculta en los rincones de nuestra mente. Sin embargo, quienes trabajan de manera regular con el cuerpo humano y han aprendido su lenguaje, son capaces de discernir en él la silueta oscura de la sombra. La sombra se halla esculpida en nuestros músculos, en nuestros tejidos, en nuestra sangre y en nuestros huesos. En nuestro cuerpo, en fin, se halla grabada toda nuestra biografía personal presta a ser leída por quienes conozcan y hayan aprendido su callado lenguaje. Como señala Heinrich Zimmer, todos los dioses están en nuestro cuerpo y, como agregaría yo, también lo están todos los demonios. En cuanto al lado oscuro del trabajo y del progreso, Thomas Berry nos dice: tendemos a exaltar los aspectos luminosos de la industria a expensas de las facetas oscuras de la naturaleza, o a enaltecer las facetas luminosas de la naturaleza en detrimento del lado oscuro de la industria. En realidad, lo que deberíamos comparar es luz con luz y obscuridad con obscuridad. La creciente literatura destinada a la investigación del estrés y del riesgo de la catástrofe ecológica que parece cernirse sobre nosotros ilustra con suma elocuencia los aspectos personales y colectivos, respectivamente, del lado oscuro de la ética laboral en la gran mayoría de los países del orbe. Todos conocemos a alguien que ha sacrificado su vida por su trabajo. Sea cual sea su ocupación, el adicto al trabajo derrama su sangre en aras de una empresa incierta, la jubilación o el futuro de sus hijos, en un sueño, la contribución al bienestar colectivo, o también en la simple incapacidad de vivir de otra manera. Pero en cualesquiera de los casos no es dueño de su destino, ni se halla motivado por el proceso creativo, sino que está poseído por una especie de yo demoníaco. Hoy en día se considera que la obsesión por el trabajo constituye una adicción tan compulsiva como el juego o la sobrealimentación. Hay casos en los que la misma estructura de la empresa y sus directivos contribuyen a fomentar este sombrío panorama. El precio que hay que pagar por esta situación es elevado, ya que el adicto padece deterioro físico y emocional que acompaña a una vida unidimensional. Los familiares sufren la ausencia de su esposo o de su padre, y las empresas se ven obligadas a remover periódicamente sus cuadros directivos. Douglas Lavier,
autor del libro Locura Moderna, los denomina los trabajadores heridos. Son personas sanas sometidas a condiciones emocionales que, si bien pueden fomentar el proceso productivo, resultan, en cambio, sumamente perjudiciales para el espíritu. Según Lavier, el éxito personal del trabajador herido depende de su adaptación a la personalidad colectiva de la empresa y del consiguiente destierro al olvido de aquellas otras cualidades que no se ajustan a la imagen de la organización. Debemos recordar que las empresas también cuentan con un rostro agradable para presentarse ante el mundo, determinado por su objetivo manifiesto, y que también posee una faceta oculta y sombría. Por ejemplo, bajos salarios, tolerancia limitada, pero muy limitada a la autocrítica, conflictos internos, falta de honestidad con sus clientes, política exterior dañina al medio ambiente, etc. El trabajo nos obliga a afrontar dolorosos conflictos de valores. A veces nos vemos obligados a transgredir determinados principios. En otras, tenemos que controlar a los demás, hacer caso omiso de sus necesidades personales, contar mentiras piadosas y vendernos, en fin, de 1001 maneras diferentes. Los ambientes tensos nos obligan a establecer compromisos que tienen un enorme costo personal. El éxito conduce a la inflación del ego, mientras que el fracaso conduce a la más humillante de las frustraciones. Cada actividad favorece el desarrollo de ciertas habilidades y aptitudes, mientras que deja otras en la sombra. Si cultivamos la ambición y la competencia extravertida como los hombres de negocios, los políticos o los empresarios, por ejemplo, nuestra introversión se verá reducida a la sombra. En tal caso, ignoraremos cómo crecer sin llamar la atención, cómo enriquecernos con la soledad y cómo desarrollar los recursos ocultos que se hallan en nuestro interior. Por el contrario, si desarrollamos una personalidad volcada hacia la esfera privada, escritores y artistas en general, corremos el riesgo de relegar nuestra ambición y nuestro orgullo a la oscuridad de la sombra. De ese modo, estaremos expuestos a la posibilidad de que puedan emerger súbitamente a la luz del día, como si se tratara de un fantasma que sale del cuarto oscuro. Todos habremos leído alguna que otra historia donde un hombre de negocios de apariencia intachable, que fue cogido con las manos en la masa en un asunto turbio de lavado de dinero o de evasión de impuestos. Una situación que puede deberse paradójicamente a la incapacidad de mirar a la sombra cara a cara. De la misma manera que la sombra puede tomar posesión de nuestra personalidad y provocar un giro de 180 grados en nuestra vida, también puede hacer lo mismo con un grupo de empresas o de personas.